Juan Camilo, que hoy has dispuesto en esta reunión para hablarnos, para poder sentirte, poder conocer a través de Juan Camilo, a través de su experiencia de vida contigo, todo lo que nos tienes preparado a todos y cada uno de nosotros los que nos encontramos acá, porque cada día que pasa, mi Señor, estamos siempre dispuestos a aprender de ti, con cada persona, con cada situación, con todo lo que nos pones día a día, con cada vivencia, con cada experiencia. Gracias te damos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiando a Juan Camilo, entregándonos toda la información que quieras brindarnos en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Lina. Ahora sí, ahora para acomodar esta cámara. Ayuda, se negó permiso para usar la cámara. Ajo de madre. No me está permitiendo ver. Configuración. Bendito. Ate, tú no se la puedes activar. Hacer el micrófono, cámara. Kate. Está hablando conmigo. Cami, ¿estás en el celular o en el computador? Ya, Juan Camilo se Ahora sí. conectó. Ahora sí, ya. Ahora sí. A ver, para que esa luz no estorbe, me hago así. Ahí me ven bien, ¿cierto? Claro que sí, Juan Camilo, ya te vemos muy bien. Bueno. Después de esa oración tan bonita, vamos entonces. Ay, no puede ser, sacar la Biblia. No le digo por parar esa cámara. Vamos entonces a iniciar con el tema de esta noche, el tema que nos regaló el Señor, que se titula ¿Me conoces? Ese es el título como de la charla de hoy. Para iniciar, entonces voy a leer una cita bíblica. Está en Juan 10. Yo no sé si acá todos son católicos o no. Ese es el evangelio del día de hoy. Entonces se los voy a compartir. Dice así: se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: ya se los he dicho, pero no me creen. Las obras de mi Padre son las que dan testimonio, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Bueno, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Partiendo de esta palabra, digamos que yo le pregunto a todos ¿ustedes creen en Dios? Yo me imagino que sí, ¿cierto? Con uno o dos que me respondan, doy por hecho de que todos creemos en Dios, que por algo estamos acá reunidos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, teniendo en cuenta que todos creemos en Dios, yo me voy por acá a la carta de Santiago, que ya me perdió también. Esa pues, por prender la cámara de todas las citas bíblicas que tenía. Muchas que nada más traía estas dos, la verdad.
pero sí la quería leer textualmente. Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué digo yo por qué parto como con esto? En el Evangelio le preguntan al Señor si él era el Mesías. Y él les dice, yo les he dicho, pero no me creen. Sin embargo, acá todos nosotros decimos, nosotros creemos en Dios. Pero Santiago dice que si crees en un solo Dios, haces bien. Pero que también los demonios creen y tiemblan. Entonces el Señor me preguntaba algo, o nos dice algo en esta noche. ¿Realmente le conocemos? Porque es que cuando Pablo, eso está por allá en Hechos, él fue a predicar en Atenas, pues los griegos eran politeístas, ¿cierto? Creían en muchos dioses, pero entre ellos había un altar para el Dios no conocido, de lo cual Pablo se valió de eso para iniciar su prédica, ¿cierto? Entonces él decía, de ese Dios conocido, de ese Dios no conocido, que ustedes no conocen, pero que sí adoran y sí creen en él, de ese Dios yo les vengo a hablar. Entonces yo creo que muchas veces nosotros, y lo digo también por experiencia, creo que me pasó en mucho tiempo, adoraba a Dios, creía en él, pero pues realmente no lo conocía. Entonces yo creo que de ahí es la pregunta del Señor, o sea, ¿realmente me conoces? Y cuando uno se adentra en esa pregunta, uno de verdad como que dice, o sea, yo realmente sí conozco a Dios, porque ¿cuáles son las características de Dios? Y vamos a llevarlo a la palabra de cómo era Jesús. Jesús decía y le responde a estas personas cuando le preguntan si realmente él era el Mesías. Él les dice, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. ¿Y cuáles eran las obras del Señor? Entonces el Señor sanaba enfermos, el Señor liberaba posesos, el Señor era alegre, también ayunó, pero también le dio ira en el templo. El Señor también lloró, ¿cierto? El Señor también se entristeció. El Señor también, digamos que en cierta manera no quiso morir o padecer ese dolor en Getsemaní. Finalmente, pues todos sabemos que a nadie le quita la vida, ¿cierto? Sino que Él la dio voluntariamente. Pero el Señor era una persona emotiva, ¿cierto? Y yo no quiero que nosotros ahora, hoy, nos vamos a asemejar como que, güey, madre, ¿cómo así? O sea, el demonio también creía o cree en Dios, ¿cierto? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Y qué me hace a mí entonces distinto de si creo a Dios, si creo en Dios? ¿Qué me hace distinto de que yo no sea un demonio también, ¿cierto? O que no sea pues semejante a los demonios que también creen en Él. Y entonces ahí donde yo me preguntaba eso y yo decía, ¿cómo no ser tan bien como esos griegos que adoraban y creían en un Dios al que no conocían? ¿Y cuándo conocemos a Dios? Y entonces yo creo que muchos de nosotros que podemos estar acá pensamos que todos tuvimos en algún momento algún encuentro con el Señor, que tuvimos una experiencia con Él, pero a veces nos quedamos en el pasado. Y el Señor hay que vivirlo, hay que experimentarlo todos los días.
Y nosotros muchas veces tenemos que acudir a la memoria, por allá de pronto no sé cómo conocen al Señor ustedes, pero puede ser o dónde lo sintieron o algo así. Y se pueden remontar a un retiro espiritual, por ejemplo, o a una oración que les hizo algún hermano en algún momento. Y siempre se va uno al pasado. Y termina siendo uno como cuando se encuentra un amigo de hace tiempos y uno dice, no, pues es que yo lo conocía. Ya no lo conoces, literal. Ya esa persona no la conoces. Pues fuiste amigo de ella, pasaste rato con ella hace tiempo, pero ya hoy no, ya hoy es otra persona, ya pasaron los años. Y lo mismo en nuestra relación con Dios. Y eso me recuerda a mí una historia, eso es real, yo la escuché a alguien en algún momento, donde había cerca de una iglesia, había un bar, ¿cierto? Entonces, digamos, como que perturbaba mucho ese encuentro de oración. Y estos feligreses empezaron a orar como para que cerraran ese bar. Y resulta que cayó pues como un rayo en ese bar y bueno, eso se quemó y en fin. El dueño de este bar se enteró de ello y, y fue y literal, fue y puso una demanda y allá ante el juez dijo, o sea, es que esta gente oró para que a mí me cayera ese rayo, ¿cierto? Y el pastor de esa iglesia decía, no, pues, o sea, nosotros sí oramos, pero no para que pasara algo así, ¿cierto? Entonces el juez decía, acá tengo un ateo que cree en el poder de la oración y tengo un pastor que no cree en la fuerza de la oración. O sea, y yo creo que muchas veces nos sucede eso a nosotros en nuestra vida. Y yo realmente les pregunto, o sea, realmente qué Dios conocen ustedes, ¿cierto? Y yo sé que muchas veces nosotros pensamos que el estar triste, que el estar, mantenernos alegres o que de pronto tener ira en algún momento, eso no es de Dios, ¿sí? Y yo creo que en la época de Jesús sucedía también lo mismo. Y Jesús fue una persona que todo el tiempo cuestionó, que todo el tiempo intrigó. Fue una persona que, además de ello, siempre vivió su vida con intensidad. Y fue una persona que para muchos dicen que pues, fue como si fuera un revolucionario. ¿Por qué? Porque volteó todo lo que pensaban en esta época. Pero Jesús tenía algo que sobrepasaba todo, era que Jesús siempre era feliz. Y prueba de ello es que a él los niños se le acercaban. Los niños pedían ser tocados por él, eso está por allá en Marcos 10, ¿cierto? Que los niños querían que Jesús los tocara y los apóstoles incluso pues como que no les gustaba o lo impedían. Y el Señor dijo, no, déjenlos que vengan a mí, ¿sí? Y ustedes creen que, pues, si Jesús no fuera una persona alegre, jovial, que atrayera, los niños iban a ir, los niños no tienen filtro. ¿Y a quién se le acerca un niño? Pues nosotros ahora, hoy, podíamos, no sé, tener la similitud, un niño se le acerca a los, si va a Disney, por ejemplo, se le acerca a todos los muñecos que hay allá, ellos quieren ser, que los toques de muñeco, ¿cierto? Se le acercan a eso, a ellos no les importa una montaña rusa o cualquier otro juego que haya allá, no. Les interesa que ese muñeco los toque, ¿cierto? Y eso era lo que los niños también querían y veían en Jesús en esa época. Y no era porque estuviera ungido con limón, sino porque realmente Jesús era alegre, ¿cierto? Y tanto es que a estas personas de la época, los sacerdotes de la época, los judíos del momento, les chocaba eso, les chocaba que Jesús fuera empático, que a la gente realmente le gustara lo que hacía Jesús. Esa era la revolución de Jesús. Ser alegre, ser diferente. Atrapaba, la gente quería estar al lado de él, quería pasar el tiempo con él, cosa que ellos no tenían, tanto que lo llamaban glotón y borracho. Y esto es muy particular porque todos conocemos que Jesús una vez fue bautizado, salió al desierto 40 días, ¿sí o qué? Y allá fue tentado, y en fin. Y cuando regresó, ¿qué fue lo primero que hizo?
Yo creo que los discípulos cuando llegó Jesús de ese desierto, decían, no, Juan madre, este man de más que llegó flaco, acabado, en fin. Y todos pensaron que iba a ser como otro Juan Bautista, o sea, no, de aquí vamos es para el desierto, o vamos para allá interno en una montaña a orar, en fin, lo que sea. Y Jesús, finalmente, ¿qué fue lo que hizo? O sea, lo primero que salió a hacer fue ir a una boda, ¿cierto? ¿Y una boda a qué? No a quedarse sentado allá, a mirar feo y aburrirse, no. A tomar vino, a bailar, ¿cierto? Y entonces yo creo que eso revolcó todo cuando venían de un Juan Bautista que ayunaba, que comía langostas, que no salía del desierto, a que llegara otro Mesías totalmente distinto. Entonces, la revolución para Jesús en esa época era eso, era lo que él hacía, lo que él inspiraba. Yo les pregunto hoy, ustedes hoy revolucionan el mundo, revolucionan al que rodean, no sé, en su trabajo, en su familia. Entonces te dicen, ¿a ti qué te pasa? Porque mantienes a toda hora tan feliz, tan contento. Ustedes irradian esa alegría. A ustedes los niños se les quieren acercar porque de verdad son contentos o porque son muy amargos. Ya lo que les decía ahorita. Hay personas que ustedes les ve la cara y dicen, no, madre, ya no. Esto ni para saludarlo, ¿no? La está susto. Que digo yo que son ungidas como con limón o alguna vaina que son a toda hora arrugados, ¿cierto? Como haciendo mala cara a todo momento. Como hubieran chupado, quién sabe qué comió cebolla, yo no sé. Y eso es lo que estamos nosotros invitados hoy. Esa es la revolución que nosotros tenemos que hacer hoy. La invitación es estar alegres, pero no hay que contraer todas las otras emociones, ¿cierto? Porque es que sucede mucho que cuando nosotros nos enojamos, entonces, no, mira, se le fue el Espíritu Santo, ¿cierto? Cualquier vaina así. No, es que nosotros tenemos dos facultades, yo no sé si de pronto lo saben o si no, pues para que lo recuerden. Nosotros tenemos dos facultades superiores e inferiores. Y estas facultades superiores son el entendimiento y la voluntad, la inteligencia para hacer las cosas que Dios nos manda. Pero las inferiores están las emociones, están las pasiones, están los sentimientos, ¿cierto? Y esto no es malo, pero lo que sucede es que antes teníamos un equilibrio pleno de esas facultades superiores e inferiores, antes del pecado original. Pero ahora lo que tenemos que hacer es equilibrar esas emociones y unirlas a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tenemos claro eso, pues digamos que podemos ser personas totalmente naturales, porque está bien que nosotros cuando estamos pasando por un problema nos dicen todo obra para bien de los que aman al Señor, ¿cierto? Romanos 8:28. Y eso suena muy lindo, pero es que cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos pasando una dificultad en nuestra vida, cuando de pronto se te acaba de morir un ser querido, pues es difícil estar alegre, ¿cierto? O cuando estás pasando hambre en tu hogar, cuando no tienes los recursos necesarios, cuando las deudas de pronto te están ahorcando, en fin, pues difícilmente puede uno estar alegre y tener una cara pues sonriente todo el tiempo. Pero sin embargo, cuando Jesús lloró, por ejemplo, que fue en la muerte de Lázaro, obviamente la resurrección de Lázaro, o sea, obró para bien, se convirtieron un montón ese día, pero eso no le quita la lágrima que derramó Jesús al ver que su amigo había muerto, que había sufrido el dolor del suspiro de perder la vida, ¿cierto? Porque dicen que eso genera cierto dolor cuando se separa el alma del cuerpo. Por ahí alguna vez leí eso. Eso no lo quitó, así todo hubiera obrado para bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar hoy, y esa es como también mi gran invitación, es, hombre, no podemos separar tampoco las emociones y los sentimientos de las personas. Hay que buscar comprenderlos, hay que buscar entender su dolor. Que obviamente que hay personas que se ahogan, como se dice por ahí, en medio vaso de agua incluso, ¿cierto? Pero igual hay que entender no sé, esa confusión, esa tristeza, esa incertidumbre que tenga esta persona para ayudarle. ¿Y ayudarle cómo?
con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor, que vean alegría, o sea, que se acerquen como niños, como esos niños que se acercaban a Jesús, que así se acerquen a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser multiplicadores de eso, multiplicadores de felicidad, multiplicadores de esperanza, multiplicadores del amor. Entonces, cuando uno entiende que estar con Jesús es tener todo esto, uno dice, o sea, realmente sí conozco a Jesús, o solo estoy anclado de algo que vivieron otros o que viví yo hace mucho tiempo, cuando Jesús vivió toda su vida intensamente. Yo en este momento, no sé, yo me acuerdo de cierta historia que a veces sucede mucho cuando nosotros buscamos, digamos, ayudar a las personas quizás equivocadas, o cuando buscamos hacer nosotros redentores sin la inspiración del Espíritu. Es decir, yo sé que a lo largo de nuestra vida y al lado de nuestro, hay personas que necesitan mucho, que nosotros queremos y que queremos llevar el mensaje de Dios. Queremos que ellos sientan de pronto lo que nosotros sentimos, o que crean de pronto en lo que nosotros creemos. Y nos equivocamos en las formas, nos equivocamos porque olvidamos en algún momento de ese discernimiento, en saber de que Jesús es quien todo lo obra por gracia, pero nosotros queremos hacer más y queremos hacerlo sin consentimiento de Jesús. Y es una historia, yo no sé si yo por acá ya la había comentado, es una historia como del cerdito y del caballo. Y es que dice así que el caballo había enfermado, entonces fueron los dueños de la granja, y se dieron cuenta que el caballo estaba enfermo y dijeron, bueno, si vamos a darle esta medicina y si no mejora, pues en 3, 4 días, pues sacrificamos el caballo. Y fueron el primer día a darle la medicina al caballo y el caballo no la tomó, no la recibió. Entonces el cerdito iba y le decía, te tienes que tomar la medicina, te tienes que mejorar, porque yo escuché que si no te lo tomabas, te iban a sacrificar. El caballo no hizo caso, el segundo día volvieron también a llevar la medicina y tampoco quiso tomarse la medicina el caballo. Y el cerdito iba y le insistía y le insistía. La tercera vez que fueron, el caballo al ver como que, madre, o sea, pues me la va a tomar a ver qué pasa, ¿cierto? A ver si de pronto me sano. Se tomó la medicina y finalmente, digamos que el caballo se cura. Al otro día van y está mejor el caballo. Entonces el dueño de la granja dice, bueno, qué alegría, este caballo se sanó, ya no vamos a sacrificar entonces el caballo, vamos a celebrar, matemos el cerdito. Y esto pasó pues como en esta historia. Yo creo que muchas veces en nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me sucedió sobre todo con una exnovia que tuve en algún momento, y siempre quise como analizarla, como mostrarle el camino, enseñarle a Jesús, y permanecía al lado de ella literal, o sea, sin necesidad, porque ya el Señor me había mostrado que esa no era la persona. Ya en ese camino yo ya había sufrido mucho, había sentido mucho dolor por varias cosas, varias decepciones también que había tenido con ella, y sin embargo yo seguía ahí como orando, como pidiéndole al Señor. El Señor me mostraba que la perdonara, pero Él no me decía que me quedara ahí, ¿cierto? Pero uno muchas veces no entendía, y yo entre más tiempo pasaba con esta persona, más daño me hacía yo, incluso más daño le hacía a ella, porque también, digamos que pues éramos caminos distintos, entonces yo estaba ocupando un espacio que no era el que ella necesitaba, y yo tampoco dejaba pues que la persona real llegara a mi vida, la que realmente quería Dios para mí. Entonces, estas formas es la que cuando uno realmente, digamos, sí conoce a Jesús, uno en verdad, esto cambia, esto modifica, porque uno entiende que Jesús es una persona que está viva, que resucitó, que está ahí todo el tiempo, que habla,
que no te deja solo, que incluso cuando de pronto haces silencio, hay que mirar muchas veces por qué. A veces es que nosotros no queremos escuchar las respuestas, otras veces es que simplemente ese silencio es una misma respuesta, que te quedes quieto, a que hagas un stop, a que pares, a que no continúes en lo que vas. Pero siempre hay una respuesta del Señor, y el Señor es ligero en eso, porque el Señor no quiere que tú te equivoques. Y a veces el Señor te responde y uno simplemente se hace el de las Ray-Ban, por decirlo de alguna manera. Y cuando nosotros, digamos, no entendemos esto, no lo queremos entender o simplemente no sabemos que Dios actúa de esa manera, pues resultamos cometiendo errores, resultamos volviendo a caer, resultamos pecando. El pecado, pues sabemos que espiritualmente el pecado es muerte, pero muchas veces también esos pecados que son reiterativos reinciden luego en nuestro cuerpo, y después resultamos con enfermedades y consecuencias sobre estos pecados. Pero entonces, ¿qué Jesús conoces tú? Yo quisiera, no sé, pues la verdad, como que esta pregunta de verdad ustedes se la hagan hoy. ¿Cuál es el Jesús que ustedes realmente conocen? ¿Cuál es el Jesús que ustedes realmente creen? Porque es que lo que hoy quiero decirles es que no basta con creer, no basta con adorar, no basta con hacer una oración por la mañana, una oración por la noche. O sea, eso también lo hacen muchísimas personas a mi alrededor, y realmente no caminan con el Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, eso está también en Juan, cuando dice quiénes aman a Dios, ¿cierto? Y aman, y él lo dice, aman quienes cumplen sus mandamientos. Pero ¿y quiénes cumplen sus mandamientos? Los que realmente aman al Señor. Porque aquel que no ama al Señor difícilmente puede cumplir sus mandamientos, porque se le vuelven es una carga. Porque resulta que la ley que pone el Señor se vuelve como una imposición, y su carga no es ligera, sino que por el contrario empieza a pesar. ¿Pero por qué pesa? Porque falta amor. Entonces, ¿a qué Jesús o a qué Dios realmente conoces? Realmente conoces a ese Dios que tiene todas esas emociones, pero a ese Dios que realmente su rostro invitaba, que su rostro llamaba, que sus obras se hacían. Realmente tú vives tu vida intensamente, porque Jesús la vivió intensamente. Hay muchas personas que a mí me dicen, no, hermano, o sea, qué monotonía, es que todo es lo mismo, que yo no sé qué, yo no encuentro sentido en mi vida. Y yo, hermano, hago una invitación muy importante: siga a Jesús. Eso es una aventura. El que vive a Jesús, el que vive en el Espíritu, todos los días tiene una historia que contar. Todos los días le va a suceder algo diferente. El Espíritu lo va a llamar a hacer algo distinto. Te va a poner una persona a la que le va a que le digas una palabra, o que le regales una sonrisa, o simplemente un toque, como si fuera un abrazo, a alguien que quizás nadie la toca. Y eso es lo que padecemos en el mundo de hoy. Yo creo que anteriormente eso era lo que sucedía con los leprosos, ¿cierto? Vivían exiliados, nadie los quería mirar. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús, o sea, era impresionante lo que hacía Jesús con estas personas. Es que no, él no solo los sanaba, él los podía sanar imponiendo las manos desde lejos, o con una palabra, como lo hizo con la hija del centurión, creo. No, del centurión no. Pero sí era un soldado romano que él le dijo que no era necesario que fuera hasta la casa, ¿cierto? Sino que desde ahí lo podía hacer, porque él le hizo a un soldado: ve y va. Y curó su hija. También Jesús podía hacer esto con el leproso, pero es que Jesús no quería solo sanar físicamente ese leproso, sino que quería sanar su corazón, porque estas personas habían sido
eran sacadas, eran exiliadas, no podían ver a su familia, los sacaban del pueblo, vivían afuera. Ya no había nadie quien los tocara, ya no había nadie quien hablara con ellos. Ellos aparecían y la gente corría, eran como fantasmas, como monstruos, perdón. Y Jesús no solo los sana, sino que los toca. ¿Y cuántas personas hoy en día necesitan un toque de alguien? De hecho, hay un estudio de psicología en los esposos, no sé si acá hay varios esposos o no, varios matrimonios. Y dicen que entre más cercanía hay entre la pareja cuando hablan, digamos que más incluso hay duración, o sea, hay más longevidad, pueden morir más viejos, ¿cierto? O sea, como que ese toque genera, digamos, como más vida, más vida. Y esto yo por eso asocié inmediatamente lo que hacía Jesús con el leproso. O sea, Jesús no solo lo sana, sino que le da vida al tocarlo. O sea, es impresionante. Y nosotros, en nuestras parejas, por ejemplo, los que son casados, ¿cuántas veces se abrazan, por ejemplo, en el día? O cada cuánto, ¿cierto? Y no estoy hablando solo de intimidad, sino cuando están en una reunión, por ejemplo, se hacen juntos, no se hacen juntos. Este estudio de psicología incluso dice que las personas que están muy alejadas siempre, uno por un lado, otro por el otro, que tienden fácilmente a separarse, ¿cierto? Entonces miren desde la psicología, pero miren también, o sea, desde el amor Dios todo lo que hace, Jesús todo lo que hace. Y yo te digo, tú haces eso, o por el contrario, tú eres de esas personas que están reunidas y dicen, cójanse de la mano, más una oración, y no que pesa coger la mano que tengo al lado, ¿cierto? Y yo creo que la pandemia que todos vivimos, digamos que, no sé si ustedes vieron, pero hubo estudios donde, o sea, incrementó el suicidio, incrementó la depresión, y precisamente por eso. ¿Por qué? Porque, digamos, el que vivía solo, que la única forma, si fuera un agrio, limón, lo que sea en su trabajo, ¿cierto? Porque hay muchas personas que son así, pues lo que viven en su vida, pues lo experimentan afuera. Pero de todas maneras, el tener por lo menos visualmente ver a alguien, el tener con quien pelear, eso era un motivo como que se sentían amados, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, por lo menos se sentían escuchados o sabían que existían, ¿cierto? Llamaban la atención de una u otra forma, pero los que te tocó quedar encerrados, porque nos tocó a todos, y estaban solos en casa, ¿qué pasó con tantas de esas personas? Entonces ya empezaron todo el mundo que a sufrir de depresión, con una cosa y la otra. ¿Por qué? Por ese contacto que es importante, ese contacto que es importante entre un padre y un hijo también, entre los hermanos, entre los amigos, pero también entre aquel desconocido al que el Señor te invita, que es a lo que yo digo. O sea, cuando nosotros conocemos a ese Jesús, hay cosas que nosotros tenemos que hacer porque vivimos conectados con el Espíritu, y a veces un simple abrazo basta. A mí me pasaba en oración, en el grupo que pertenezco, el Señor solo me ha invitado a que abrace. Ve y dale un abrazo a tal persona. Y uno es como que, pues, o sea, que a mí me pasó una vez que nadie estaba abrazando ese día, pues, o sea, estaban orando otros, y pues yo puedo ir a abrazar allá, fue una hermana de comunidad. Y el Señor me mostró incluso lo que iba a pasar con ella si la abrazaba. Yo la verdad, yo estaba como negado, y era todo el tiempo, yo sentía, y yo era como negándome, pero no, pero entonces decía a otra personita que vaya y la abrace, cualquier cosa, porque tengo que ser yo. Era tanta esa emoción del espíritu que yo pues no fui capaz de negarme, y, y yo fui y la abracé. Y yo abracé a esta hermana de comunidad, y ella literal era como si hubiera entrado en un descanso en el espíritu. Ella como que se desvaneció, me tocó cogerla, sentarme con ella, y ella solo empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, impresionante. Y ella estaba en ese momento de oración, como teniendo una conversación con Dios, por decirlo de alguna manera, acerca de su padre.
y, y el Señor, o sea, ella solo sentía que la abrazara, que necesitaba que la abrazara. Y cuando yo llegué a abrazarla a ella entendió todo lo que ese abrazo significaba y lo que necesitaba ella también darle a su padre, porque ella lo que estaba experimentando era que su papá necesitaba un abrazo. Y cuando yo llegué a abrazarla a ella sintió como lo que su papá iba a sentir si ella lo abrazara, ¿cierto? Entonces fue absolutamente impresionante estas cosas. Y así actúa el Señor. El Señor no es lejano de ninguno de nosotros, no es lejano de ninguno de ustedes. Y por eso cuando nosotros hablamos que es que yo tuve una experiencia personal con Dios hace tanto tiempo, en tal parte, no, ¿verdad? Esa experiencia hay que sentirla hoy, hay que sentirla en todo momento. Hay que sentirla siempre, hay que buscarlo siempre. Y nosotros somos tardíos en eso. Y nos preguntan, a ver, ¿somos creyentes? Y somos creyentes. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿A qué Jesús conoces? ¿A ese Jesús que resucitó hace 2000 años y se quedó ahí como si fuera una historia? ¿O a ese Jesús que hoy es persona viva y que todavía actúa en tu vida y que hace milagros diariamente? Y que te invita a que atraigas, a que lleguen niños a ti, a que se alegren contigo, a que vean en ti. O sea, hoy por hoy a Jesús lo trataban entonces en esa época de glotón y de borracho incluso, cuando sabemos que el vino representa la alegría en la palabra, y nosotros realmente tenemos ese vino, o ese vino también se nos acabó, como en las bodas de Caná. ¿Cuántos de acá necesitan ese vino todavía? ¿Cuántos de acá ese vino está mermado? ¿O cuántos no tienen vino? ¿Cuántos en sus matrimonios ya ese vino no está? Con su relación con su hija, con un familiar, ese vino dejó de existir. Y entonces, ¿en qué Jesús crees? ¿O cuál es el Jesús que tú sigues? ¿Cuál es el Dios que conoces? Porque si bien hablo de Jesús y hablo de Dios, es porque Jesús, ese sí fue esa imagen y semejanza de Dios. Nosotros, Adán y Eva, cuando los creó el Padre, eran muy diferentes a lo que somos hoy nosotros, ¿cierto? Eso también se desfiguró con el pecado. Pero Jesús hacía lo que hacía el Padre, porque acá dice la palabra, yo y el Padre somos uno. Nosotros muchas veces vemos un hijo que es igualito al papá o una niña igualita a la mamá, tienen los mismos. Jesús hacía lo mismo. Jesús era así igual, como su Padre, con el mismo poder, pero también con el mismo amor, que es lo importante. Y es ese mismo amor el que nos tiene que inspirar a nosotros. Es ese mismo amor que tiene que inspirar a ti y a mí. Nosotros tenemos que ver el rostro de Jesús en el hermano, en el que tenemos al lado. Pero eso no lo vamos a lograr en nuestra vida común. Si no nos vamos a esforzar, ya vamos a ser como aquellos griegos de la época, donde adoraban un Dios y creían en un Dios, pero no lo conocen. Porque es que cuando uno conoce a Dios, uno tiene que actuar diferente. Uno tiene que actuar diferente. Y uno tiene que mirar, cuando uno hace un examen del día, y uno mira cuánto tiempo le dedicó a Dios, o sea, realmente es poco. Realmente uno dice, o sea, ¿qué tanto tiempo yo le estoy dando al Señor hoy? Realmente es suficiente 5 minutos rápidamente por la mañana porque me acuerdo de la tarde para iniciar las labores o los estudios o lo que sea. 10 minutos antes de acostarme, a veces me quedo dormido. Yo no sé qué práctica devocional tengan cada uno de ustedes. Yo no sé si alguna vez en la semana ofrezcan un ayuno por el Señor, por lo que Él hizo por nosotros. O yo no sé si por el contrario cada uno de ustedes está esperando un milagro todos los días, ganarse el baloto, alguna cosa de esas, cuando el Señor ya se glorificó en nuestra vida en la cruz. Es que el Señor ya hizo. El Señor ya hizo nuestras vidas, ya nos dio el cielo. Y nosotros, ¿de verdad buscamos la vida eterna o no?
¿O solo estamos siempre pensando en los bienes terrenales? Y cuando uno piensa en los bienes terrenales, entonces, ¿qué Jesús conoces? ¿Cuál es el Jesús en el que crees? Porque es que aquí la palabra dice lo que les leí al principio. Mis ovejas escuchan mi voz. Escuchamos la voz del Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero dice acá, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna. Y nosotros sí queremos esa vida eterna o no queremos esa vida eterna hoy. Porque yo les digo algo, muchachos pues, y muchachas, yo no muy charro, jóvenes y jóvenes. El cielo hay que anhelarlo. Y hay personas que están en el purgatorio porque no anhelan el cielo. Y eran buenas personas acá, pero no anhelaban el cielo, no anhelaban estar con Jesús, no anhelaban estar con Dios. Y nosotros tenemos que anhelar eso desde acá. Yo cumplí años hace poco, hace un mes ya, hace poco. Ya ese tiempo pasa muy rápido. Y yo me acuerdo, yo no sé por qué entonces en mi corazón, pues yo le dije al Señor, mi deseo es que nunca se apague mi deseo de santidad. Que mi deseo de santidad no se apague. O sea, yo literal quiero ser santo. Y si yo no pienso en la santidad todos los días, o sea, fácilmente las cosas del mundo me van a absorber. Pues es que es muy fácil, yo no sé si incluso ustedes cuando iniciaron este camino de conversión no pensaban que era más fácil ser malo, pues por decirlo de alguna manera. Yo decía, es más complejo ser bueno. O sea, cuando uno entiende lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, uno dice, madre, es muy teso. Es muy teso ser bueno, muy teso agradar a Dios. Es que ellos van, aquí es que si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Hágame pues eso. Que el deseo de ser alabado, líbrame, Señor. No sé si han hecho esas letanías de la humildad, son impresionantes. Y el Señor siempre nos invita a eso, pero ¿sabe qué dice el Señor? Convertidos. Si algo hizo el Señor en el Nuevo Testamento, es invitarnos a la conversión, invitarnos a la eternidad. Y esto es de todos los días, esto es del día a día. Esto no es de que, sí, yo hice esto hace tanto y aquí voy para adelante, no, hace tanto no, eso es hoy. ¿Y cuánto realmente vivimos el hoy como Jesús lo vivía? Nosotros muchas veces, yo no sé, pero yo, la verdad, vivimos dormidos. Y si nosotros que somos los que creemos que sacamos estos espacios, no sé cada cuántos lo ponen ustedes y cada 8 días, y acá a esta hora de 8 a 9, 9 y media, 10, no sé, no me acuerdo. ¿Y con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿O acaso hacen ustedes como muchos que simplemente este es el espacio donde se sienten bien, donde encuentran tranquilidad y pasan el resto de los días haciendo y deshaciendo, volviendo a caer en lo mismo y no transforman sus corazones? Nosotros tenemos que dar un giro de 180, no de 360 como dice mucha gente, luego en el mismo lugar, de 180 grados. Si voy de frente y por acá me toca ir al otro lado. Y caminando por el otro lado me toca encontrar al enemigo. El santo cura de Ars decía eso. Si no te encuentras con el enemigo de frente es porque vas en la misma dirección. Y por eso se hace más complejo ser bueno. Porque esto todo empieza al revés. Pero es que esto es bíblico. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, todo se torna al contrario. Todo. O así no le pasó a María. Concebirás un hijo, aceptó y ¿qué pasó? Debe ser la mujer más, podía ser apedreada inmediatamente. Porque había quedado en gestación, no estando casada. Todo lo contrario a lo que el mundo decía. Y así es cada vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Si nosotros caminamos en Jesús, vamos en contravía.
Porque es que todo el mundo va en una dirección y quieren estar libres y quieren estar felices en esa dirección. Pero cuando uno encuentra con Dios, uno empieza a caminar para otro lado, porque es que uno también iba en esa dirección. Y ahí el enemigo pues está relajado porque estamos caminando para el lado de él. Entonces, ¿cuál es ese Jesús que conoces? ¿Realmente sí conoces a Jesús? Hasta hoy, ¿ustedes qué dicen? ¿Realmente sí lo conocemos? ¿Realmente sí estamos haciendo lo que Él nos invitó a hacer? ¿Sí lo estamos imitando? Porque Jesús cuando se enojó era porque, o sea, esas personas estaban haciendo algo muy mal, estaban abusando, sin importar. Ellos vendían, invitaban a la ofrenda del Señor en esa época, entonces si llevaban un machito cabrío, entonces decían que no estaba puro para que le compraran a ellos y allá valía 70 veces más caro, iba como los pagadiarios con un interés al 20, al 50. O sea, estaban abusando y estaban usando la fe para aprovecharse del otro, de las buenas intenciones del otro. Y eso sí aborrece al Señor. Eso sí. Pero a nosotros no nos da ira por eso. Nosotros peleamos con el hermano por cualquier bobada. Peleamos con el conductor que se nos atravesó. ¿Cierto? Los que tenían hermanos, no sé, y todavía lo tienen, pelean con ellos porque les comió una cosa, les comió otra cosa sin permiso. Peleamos con las mamás porque hay que repetirles muchas veces o porque nos echan cantaleta y nos dicen siempre lo mismo. Pero eso no es lo que nos llama el Señor, esa no es la ira que le dio al Señor. La tristeza que le dio al Señor, ay Jerusalén. ¿Por qué? Le dolían las almas. A nosotros realmente nos duelen las almas. A mí hoy, por ejemplo, hay cierto candidato que me da tristeza y oro por él a la presidencia. Porque Dios no quiere la muerte del pecado, sino que se convierta. Y a mí sí me entristece también quedar en manos de esa persona, por ejemplo. Pero ¿qué me toca orar? Orar para que el Señor se apiade de nosotros, se acuerde y que la persona no quede. Y si va a quedar, yo no sé qué toque el corazón de hombre para que no haga lo que sabemos que hacen este tipo de personas con esas ideologías. Pero yo no me puedo cargar mi corazón en enojo con esa persona. Aunque tendría uno por qué. Utiliza la pobreza, utiliza el hambre, pero por lo menos no utiliza a Dios. Utiliza otras cosas, sí, para ganar situaciones, pero no usa el nombre de Dios. ¿Y cuántos en nombre de Dios o por meter en Dios buscan otros intereses? Y eso a mí me parece delicadísimo. Y eso lo ve uno muchas veces. Hacen una invitación a algo de Dios, a orar o no sé qué, y tienen otros intereses por debajo, distintos a realmente orar. Y el Señor ve eso. Y eso es conocer a Jesús. Finalmente, el Señor dice, el Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Cuando nosotros creemos, realmente caminamos y nos abandonamos en el Señor, ¿quién nos puede arrebatar? ¿Quién contra nosotros? ¿Cierto? Si el que tiene a Dios nada le falta, si nadie tiene más fuerza que el Señor. Entonces, ¿por qué tememos caminar al lado de Dios? ¿Por qué tememos seguirle verdaderamente?
Y si no eres capaz hoy, entonces dile, Señor, dame dolor de pecado. Si lo que necesites, estás sumergido en un pecado que no puedes, pues dame dolor de pecado. O sea, que yo realmente sienta lo que tú sientes cuando yo peco, ¿cierto? Pecar cuando uno ya conoce a Dios es como saltar encima de la sangre derramada en la cruz. Eso hacemos nosotros cuando pecamos y conocemos de Dios. O pidamos el amarlo más. Porque es que cuando usted ama a una persona, usted no quiere hacerle daño. O ustedes, por ejemplo, ahora los que tienen la fortuna de tener su madre todavía y pasaron también un tiempo con ella este fin de semana, ¿acaso ustedes serían capaces, los que tuvieron esa oportunidad y vieron con su mamá, de llegar y con un cuchillo y en vez de abrazarla, clavarle un cuchillo a su mamá en este momento? ¿Cierto que no? No seríamos capaces de hacer eso. Pero eso es lo que hacemos nosotros con Jesús cuando pecamos hoy. Pero ¿y por qué no hacemos eso con nuestras madres? Porque la amamos. Entonces, si nosotros realmente entendiéramos y conociéramos y no haríamos eso, nos negaríamos, nos mortificaríamos. La invitación de verdad, esto suena a veces como si fuera como un regaño, pero realmente la invitación es que a que soltemos tantos paradigmas también que tenemos como en nuestra vida, en nuestro camino de fe. La conversión es de todos los días, del día a día. Y Jesús mismo lo dice, síganme, que mi carga es ligera, pero cargue su cruz. Pero mi carga es ligera, o sea, todos vamos a tener algo que cargar, ¿cierto? Como yo les decía, es que el hecho de seguir al Señor ya genera algo en nosotros. El hecho de tener el Espíritu Santo ya vamos en contravía. Eso ya puede ser una cruz. Pero es ligera, ¿por qué? Porque es que Él la carga con nosotros. Porque es el mejor camino, porque no hay otro. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que imitarle. ¿Y a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, Él es la verdad. ¿Dónde más la vamos a buscar? ¿Y por qué es la vida? Porque es que Él nos devuelve la vida. Él nos sana como al leproso, Él nos toca. Cuando nosotros iniciamos un camino de conversión, el Señor toca nuestro corazón. Él entra descalzo a sanar nuestras heridas. ¿Cuáles heridas? Toda herida de pecado que tuvimos antes. Así lo era desconocido a los 10, a los 15, a los 20, a los 40 años, 60 años, lo que sea. Él entra a sanar toda esa vida de dolor. Esas raíces de amargura que causaron, cada dolor que nosotros tuvimos en nuestra vida causa una herida. Y esa herida, si no fue sanada, genera raíces de amargura. Es que las personas que parecen ungidas con limón no son porque sí, es porque han sufrido, es porque han tenido un dolor. Y es lo que yo digo, ese dolor no los podemos desechar. Hay que recibirlos, pero hay que invitarlos, hay que ayudarles a sanarlos como lo hizo Jesús. Pero si no conocemos a Jesús, o sea, ¿en quién estamos creyendo? ¿A qué nos estamos semejando? ¿Si estamos caminando para el lado correcto o no? Y esto no es hacer la historia del cerdito y el caballo, no. Él es el que salva. Jesús, Jesús, Jesús. Él fue, no nosotros. Pero Él se vale de nosotros, Él se vale de esta miseria para llegar al hermano más cercano, para que lo toquemos, para que le demos vida. Hay una experiencia también que en algún momento es como que sucedió de alguien que también, digamos, como que estaba buscando
en este camino de conversión a hacer la santa voluntad del Padre. Y es muy charro porque él decía que muchas veces, o sea, cuando no escuchaba, digamos, como la voz patente del Señor, ¿cierto? Porque a veces tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que no sabemos qué hacer. Yo no sé, a muchos yo creo que nos ha pasado. Hay momentos o situaciones de nuestra vida como que, Señor, ¿qué hago? ¿Cierto? Y queremos orar y intentamos y oramos y como que aún así no tenemos como la respuesta clara, pero a veces optamos como bueno, si sea, es voluntad de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento. Y esta persona hizo lo mismo, y hizo lo mismo sacando un pasaporte. Iba a sacar un pasaporte, pues de hecho pues lo sacó, pero él nunca sintió pues como que el Señor sí quería que sacara ese pasaporte y él quería tener un viaje. Pues finalmente él sacó el pasaporte, ¿cierto? El Señor lo permitió, obviamente, pero el viaje no se dio y no se daba. Entonces le preguntaba al Señor, o sea, pues, entonces, ¿para qué saqué el pasaporte? Pues no me hubieras dejado el pasaporte. Y a lo que él iba en conclusión, era como que el Señor le dijo, sí, o sea, yo lo permití, pero no porque quisiera eso para ti, sino por misericordia. Y el Señor muchas veces con nosotros hace eso es por misericordia. Él nos respalda, porque el Señor siempre respalda, pero no porque nos dé el aval, sino por misericordia. Muchas veces es misericordia del Señor lo que permite que nosotros avancemos en ciertas situaciones, pero no es porque esa sea su santa voluntad. Pero entonces a hoy, realmente conocemos al Señor, realmente sí alineamos nuestras emociones con el entendimiento y la voluntad de Dios. Si conectamos nuestra inteligencia con la voluntad del Señor o nos dejamos llevar por esas emociones, por esas pasiones, por esos sentimientos. Bueno, no recuerdo, yo creo que para terminar también hay algo como importante por resaltar, y es que nosotros siempre en este camino vamos a tener altos y bajos, ¿cierto? Y van a haber momentos en donde vamos a sentir como que muy ungidos, muy pegados del Señor, pero van a haber otros donde podemos pasar por desiertos, por asedias incluso. Espero que tibiezas no. O sea, la verdad, el Señor, ese tema de tibieza no le agrada para nada. Él los prefiere fríos incluso, antes que tibios. Eso suena realmente fuerte, pero es mejor que estar a medias tintas. Pero cuando nosotros estamos ya en este camino, o sea, no dejemos que la tibieza ataque nuestra vida. Esforcémonos siempre, o sea, yo digo, violentémonos, ¿sí? El que está en el desierto, por ejemplo, no deja de hacer las cosas del Señor, solo que no siente nada, que es muy distinto al que es tibio, que simplemente va menguando y va justificando cada cosa y va diciendo, no, pues que no es necesario esto. Entonces, si de pronto hacía un rosario, 2, 3 en la semana, pues ¿para qué es que el rosario no es necesario, cierto? O los que vamos a Eucaristía diaria, no, pues que con la del domingo tenemos, ¿para qué vamos ahí tantos días? ¿Cierto? Esto es lo que de pronto muchas veces sucede en nuestra vida espiritual. Pero esto no es para darnos látigo, ni para sentirnos mal, ni para no seguir en el camino, no, sino simplemente para pedirle la gracia a Dios, pedirle que Él venga a nuestra vida, ¿cierto? Nosotros, es que nosotros muchas veces somos muy olímpicos con la oración con Jesús, ¿cierto? Pero con Dios mismo nuestra relación y vivimos justificándonos de un montón de cosas. Pero entonces los invito a eso, o sea, que realmente busquemos a ese Dios que hoy está vivo, a ese que realmente tenemos que conocer. Yo creo que la verdad siento que hace falta algo esta noche.
Estoy acá pidiéndole al Espíritu Santo qué será lo que quiere. De hecho, quería mirar algo acá, pero no sé si de pronto Kate, es hasta qué horas me habías dicho, hasta las 9:30, ¿cierto? Y Cami. También terminamos como con oración o cómo terminan, cómo acostumbran terminar ustedes los temas. Pues antes de la oración final, pero ¿qué es lo que falta? ¿Cómo así? No, solo quiero preguntar eso para mirar algo. Ah, bueno, no, antes, espérate un momentito. Y, antes de la oración, no, pues como la persona que te quiera decir algo, preguntar algo, dar las gracias. A veces hablan varios, a veces ninguno y solamente estoy yo. Entonces es básicamente eso, como los últimos comentarios y ya hay la oración. Bueno, no sé si de Pero no te pronto, preocupes, o sea, no es que a las 9:30 se acabe, no, normalmente a veces nos hemos ido más tiempo, y pues el que pueda y quiera, se queda. ok, bueno, no. Si alguien de pronto pues tiene como alguna duda, algo que contar, algo que intervenir, alguna cosa que le haya venido en la mente durante esta pequeña charla y lo quiera compartir, pues muy chévere. Si alguien tiene algo pues como por decir. Si no es que amén. Voy a hacer algo acá en este momento. Pero si alguien quiere intervenir, si alguien tiene una experiencia que contar, alguna duda, Hermanos, ¿quién le quiere decir algo a Camilo? Recuerden que, o bueno, no sé, todos de pronto no lo tienen presente, pero cuando uno da un tema, una charla, un mensaje, eh, como cuando uno está en la universidad, el profesor quiere como esa participación, como que venga, yo quiero saber si realmente pues me escucharon un poquito, no les gustó, si les gustó, tienen dudas. ¿Quién le quiere decir algo a Camilo? Bueno, pues yo sí le quiero decir algo a Camilo. Creo que el tema que nos está tratando el día de hoy, no sé cómo lo percibas tú, Kate, de pronto los que estamos conectados. Realmente Dios nos habla de muchísimas maneras. Está muy conectado con las palabras que nos ofreciste el día de hoy a través del chat del grupo. Siento que está muy relacionado con el video que nos compartieron donde habla de la renovación de nuestra mente, de realmente acoplarnos y ser obedientes a lo que Dios nuestro Señor quiere para cada uno de nosotros, o sea, la obediencia, la disciplina, que siempre a través de su palabra y de lo que hoy Camilo nos está compartiendo, es como está siendo reiterativo con ese mensaje que tú nos enviaste hoy muy temprano. O sea, yo estoy acá, pero realmente la pregunta con que Camilo inició, ¿realmente conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? ¿Estás dispuesto a llegar hasta donde Él quizá llegó por todos nosotros para sanar nuestros pecados? Creo que, Camilo, pues te distingo tu rostro porque he asistido con mi esposo a la charla de parejas y escuché una tuya con tu esposa y todo como que se va ligando, todo va siendo réplica y todo se va uniendo. Y Dios es reiterativo cuando tiene que ser reiterativo. Cuando Él te habla y no quieres quizá escuchar o piensas que no es Él, sino que es simplemente tu mente o tus pensamientos que te están llevando a otra cosa. Es lo que siento el día de hoy. Muchas gracias, Camilo, por todo lo que nos estás compartiendo. con todo gusto, no, pues, qué bueno, pues que ya hay personas que ya por ahí me han visto. A veces suelo decir más bobadas, hoy está más serio. Total. No, hoy estoy decepcionada. Mentira. Hoy es todo serio, enfocado. Mentira, no, es que no a veces, pues las charlas obviamente son muy buenas, pero
hay veces pues yo decía, yo creo que esto está sonando como a regaño, como que no sé realmente qué conocer a Dios, pero fue algo que me inspiraba en toda la charla. Yo como que intentaba, yo, no, pero tú qué quieres que yo les diga, qué quieres que hable allá, pues no sé, tú sabes, las personas que van a ir, me sorprenden que me digan que les mandaron un video, no sé qué más, y que incluso la charla se hace como reiterativo al respecto de lo que enviaron. Yo creo que esta mañana le preguntaba yo acá que ellos conocen del Señor, o sea, como que tanto puedo hablarles, porque yo ya veía que el Señor, como si fuera un tema de exhortación, como algo así, o sea, la sola pregunta del solo título, o sea, ¿me conoces? Porque es algo personal, ¿me conoces? Yo como que cuando uno parte como con algo así, es como que el Señor, o sea, está pidiendo más. Y el Señor, pues yo sé que siempre pide más, o sea, usted le da al Señor y él le empieza a pedir más, pero Él nunca se deja ganar en generosidad tampoco. Entonces yo era como que, bueno, madre, ¿a qué tipo de público? Pues yo no los conozco, pero el Señor sí. Entonces yo creo que por eso esta mañana o al mediodía creo que te pregunté. Y, y no sé si finalmente pues había coinonía con lo que de pronto, por lo que veo sí, de lo que venían tratando, de lo que venían conversando. Pero seguir a Dios es una aventura, o sea, de verdad, esto es, para mí es lo mejor, el sentido de vida mío, literal, antes que el trabajo, ¿no? Que mi vida matrimonial, que mejor dicho, es, es la experiencia y lo que vivo con Jesús. O sea, de verdad Él me hace hacer unas cosas a veces impresionantes que uno es como que no lo puedo creer, no creo que eso acá, ¿por qué? ¿Cierto? Él me ha hecho arrodillar por ahí en lugares donde la verdad nadie está arrodillado. Y yo soy como que no me hagas esto, ¿cómo me voy a arrodillar yo por acá? Pero es porque siento su presencia así brutal. O sea, es como si me llamara como que quiero adorarte. Y él en un momento, yo recuerdo esto porque me hizo como esa similitud con el Islam, ¿cierto? Ellos a cierta hora, independientemente de donde estén, adoran a Alá, pues, ¿cierto? Y se postran, no sé durante cuánto tiempo, no sé en qué momentos del día, no sé cuántas veces en el día, pero él es algo así como que me quería mostrar a mí. O sea, es que si bien el Señor está en todo y nos basta ver la creación para darnos cuenta, pues hay momentos en que Él simplemente nos quiere regalar como su presencia, y si Él está ahí, como cuando David trajeron el arca de la alianza a su reino y Él danzaba, pues imagínate, o sea, eso era, en ese momento también era algo, mmm, digamos, que generaba, o sea, cierto repudio para la gente, o sea, era algo atípico. Y ese man ahí todo extasiado, bailando, danzando, o sea, un rey, o sea, eso no era bien visto en la época. Por eso dicen que David tenía el corazón conforme al de Dios. Y Jesús precisamente, pues, hizo algo similar en su vida pública. Porque es que imaginen ustedes un rey que iba y derrotaba, que mataba a un montón de gente, que era fuerte, con armadura, y de un momento ahora usted verlo extasiado, brincando y danzando como cual niño lleno de gozo y desprotegido, como que pues este es el rey que nos gobierna, pues sí me hago entender. Entonces el Señor muchas veces nos llama a eso, y no es algo sobrenatural, porque pues el hecho de que yo sintiera eso no era algo sobrenatural, pues como que fue madre, que es esto tan brutal, no. Era algo natural, pero que el Señor nos va pidiendo cosas así a todos. Lo que les digo, del abrazo, de la palabra, a veces simplemente pon su mano sobre ella, ni siquiera me pone una oración ni nada, colócale la mano sobre su hombro, y de pronto esa persona, hace rato nadie se apoyaba sobre su hombro, ¿cierto? O nadie sentía, o hace tiempo no sentía una caricia, porque eso también puede ser una caricia para alguien, poner simplemente la mano sobre alguien en su hombro o en una parte del costado de su espalda, en fin, que es donde el Señor me ha invitado a hacerlo.
pero son cosas que cuando Jesús es así, Jesús es de detalles, es de pocas cosas, pues, o sea, de pequeños detalles también, pero pequeños detalles que hacen grandes diferencias en la vida. O sea, son toques, yo creo que tocar el leproso de pronto era tan natural como no, ¿cierto? Como también podía no hacerlo, pero ¿por qué lo toca? Pues también, o sea, ¿qué necesidad había de tocarlo? Diría otro, o eso no trascendió, no, sí trascendía en la vida de esa persona, sí trasciende ese toque de Jesús en el leproso, no solo lo estaba sanando, sino que le estaba devolviendo la vida. Mira, ya nadie te tocaba, ya nadie te miraba, te mantenía, yo te toco, yo te abrazo, ¿cierto? Es el esfuerzo que llega si quieres, si quieres. O sea, ustedes realmente quieren vivir esto de esta manera con el Señor. Ustedes quieren. O le van a preguntar si puedes, como lo hizo este padre que tenía el endemoniado, que ya todos los discípulos habían intentado y no habían podido liberarlo. Y que él dijo que solo con oración y ayuno podía hacerlo. Entonces realmente estamos convencidos de que el Señor puede hacer todo lo que quiera en nuestra vida, Él puede transformar todo lo que nosotros realmente necesitemos, si nosotros estamos realmente preparados. Y yo creo que esa es la gran invitación también de esta noche. O sea, tengamos un corazón dispuesto, un corazón abandonado y pidamos el favor de Dios. Es que nosotros estamos llamados a tener el favor de Dios, pero para tener el favor de Dios hay algo que es muy principal, que Él lo pide, y es que nosotros tenemos que ser agradecidos. Hay que agradecerle todo al Señor. Todo el momento que usted esté pasando en este momento en su vida, hay que darle gracias a Dios, porque de verdad que todo puede ser peor. Cuando uno cree que las cosas están bien, créanme, o que están mal, créanme que pueden ser peor. Pueden ser totalmente peor. Pero no sé, en estos días hablaba como eso, no me acuerdo qué ejemplo di, que fue demasiado chistoso, pero cuando uno cree que las cosas están mal, pueden ser peor. O sea, literal. Yo recuerdo en estos días venía de Bogotá y estaba súper perdido, incluso algo de angustia solo con mi esposa por la noche, esa carretera re mal, o sea, yo creo que por ahí no había pasado, yo no sé, mejor dicho, ciertas cosas y nosotros dos nada más, o sea, nadie más había pasado por ahí, yo creo que por esa carretera. Mi esposa por hablarle a alguien de la comunidad, yo no sé por qué, pues le pregunta algo y este solo trae un mensaje, uy, ojalá no se le echó una llanta porque ahí sí que hace. Y yo como que no, qué palabra tan alentadora. Pero yo ya lo había pensado, cuando yo me vare por acá, o sea, toca dejar esto acá porque qué más vamos a hacer, o sea, no había forma y eran usted el camino y no encontraba nada, o sea, literal, y la carretera súper mala, es que fallas geológica inestable, y de un momento a otro se entra en una trocha hasta rara, en fin. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas que suceden, pues como que en nuestra vida suceden en el camino literal con el Señor, pero que nosotros realmente tenemos pues como que poner nuestra fe y nuestro abandono en Él y agradecerle en esas dificultades también, porque si bien yo estaba pasando por esa situación, tenía en qué pasarla, ¿cierto? O sea, estaba en un vehículo, por ejemplo, podía haberlo pasado eso en un bus, mareado, en fin, o en otra situación, o podía, a pesar de que estaba perdido, cansado y lo que sea, en esa carretera tan mala, me podía chuzar la llanta y pasar algo sumamente peor. Entonces, yo creo que siempre hay que agradecerle al Señor porque siempre sabemos también que todo obra para bien de los que aman al Señor, como lo dijimos ahora, que eso no quita la tristeza, la incertidumbre, el llanto, el sufrimiento que hayas de pronto tenido en ese momento, no porque el Señor nos hizo también con sentimientos, el Señor nos hizo inmortales y nosotros no tenemos por qué todavía mantener como una sonrisa así de oreja a oreja,
porque los sentimientos también están, pero hay que saberlos llevar en quién, en esa persona que es Dios, que sabemos que todo lo puede, ¿cierto? Hasta lo imposible, que puede hacer de lo imposible posible. Llévense eso de verdad en sus corazones, el Señor puede transformar lo que sea que ustedes hoy vean malo, Él lo puede transformar. Y cambia desde hoy, cambia desde nuestra mirada y desde nuestra creencia, pero creer en ese Dios de lo imposible y en ese Dios sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y con esto sí quiero terminar, que la fe de cada uno de nosotros, ojalá no le pongamos límite, no sé, que no sea nuestra mente la que limite esa fe, lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Dejen a Dios ser Dios, que Él obra de manera extraordinaria. Y cuando uno no le pone límite a la fe en el Señor, pasan grandes cosas. Yo lo viví, yo se lo pedí, yo le dije, Señor, yo quiero experimentarte también sobrenaturalmente, porque las cosas sobrenaturales le pasan a los otros. Y yo creía en eso, ¿cierto? Pero no, yo le dije al Señor, es que yo también quiero vivirlas. Y le hice esa petición al Señor. Perdón, empecé a vivir esas otras cosas sobrenaturales en mi vida. Y el Señor puede cambiar tu vida sobrenatural o naturalmente, desde lo poco, desde lo pequeño, con pequeños detalles, pero lo puede cambiar. Y ese yo creo que es el gran mensaje de hoy. Entonces vamos a terminar con una oracióncita. Camilo, un momento, hermano. Hermanito, si alguien le quiere decir algo Ok. más a Camilo, le quiere dar las gracias, le quiere hacer algún aporte, algún Hola, comentario. yo, Hola. Dale, yo busco algo. Mientras tanto, te escucho. hola amigos, ¿cómo están? Cami, no, te quería agradecer por la charla. Desde que empezaste me enganché mucho porque dijiste que si creíamos en Dios y explicabas que hasta el enemigo cree, pues cree en él, que le teme. Entonces eso me llevó a pensar que si yo creo en Dios, ¿cómo demuestro esa creencia en Dios? Yo tengo momentos pues así de oración, de intimidad con Él, voy a misa, pero el resto del día estoy haciendo chistes crueles, cosas así como, porque soy un poquitín cruel, entonces, y le he pedido mucho que me ayude a cambiar esa parte, como ese humor negro que manejo, todas esas cosas. Entonces yo pensaba, no, es que si el enemigo lo demuestra con temor, yo tengo que demostrarlo con amor hacia las personas. Yo no puedo ser como una hija de raticos, porque siento que es lo que estoy haciendo. Entonces me sentí como, no, qué cagada yo, pero, pero no como viéndolo mal, como triste, sino como por mejorar. Sé que he cambiado muchas cosas en estos casi 3 años que llevo de, de estar como muy pegadita a Dios, pero siempre hay cosas por mejorar, siempre tenemos cosas como que son la embarrada, pues como en nuestra actitud, en nuestro comportamiento. Y me dejaste pensando mucho sobre eso. O sea, desde que empezaste ya, yo empecé como, no, tengo que cambiar un montón de cosas. Pero me pareció súper chévere, de verdad que muchísimas gracias porque estuve súper pegada, súper entretenida y reflexionando muchísimo. No, pues bueno, ahí con esas palabras ociosas que me dices, yo también era así, la verdad. Bueno, hubo un momento por allá en mi vida que yo dejé de gozarme, por ejemplo, las personas con los defectos físicos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Eh, y no porque conociera al Señor, sino porque pues realmente veía pues como el daño que le hacía a la gente con eso, entonces dejé de hacerlo. Yo hubo una niña que yo le decía Sinatra y ella le parecía muy chistoso hasta que supo qué significaba eso, ¿cierto? Y significaba sin atractivo alguno. Entonces, eso fue para esa niña súper duro, o sea, eso fue brutal. Entonces, Lorena, ay no, Kate, ¿cierto que sí? sí, entonces yo, por literal. ejemplo, yo dije, no, yo no voy a, a gozarme más como con defectos físicos de las personas. Pero sin embargo seguía diciendo así palabras ociosas y cosas así, hasta que esa cita bíblica que dice que por cada palabra ociosa, mm, pues serás como juzgado, algo así dice la palabra, no la recuerdo muy bien, pero cuando la leí me impactó demasiado.
Y las palabras tienen demasiado poder, tanto que la palabra de Dios es vida, pero una palabra también puede ser muerte para alguien. Por ejemplo, yo esa niña en esa época la maté literal, ¿cierto? Y con las palabras ociosas, cuando no puede ser juzgado por eso, yo como que, Dios mío, bendito, yo tantas cosas que digo en mi día a día. Y empecé como entonces a cambiar eso me sirvió a mí. Entonces, busca esa palabra y pues la cita bíblica, y qué bueno que la lleves ahí como a tu corazón también para que te acuerdes y uno diga, uy, no, se me puede tomar una juzgar, yo como que más bien me quedo calladito. Y yo empezaba así, era muchas charlas de doble sentido, entonces invitaba al otro a pecar con el doble sentido, o sea, son muchas cosas que uno, bueno, No diga nuestras cosas personales, no, a nosotros deje esa tiradera, hermano. No mentiras, Cami. Antes de que hagas la oración, quería pues darte las gracias por el espacio, por el tema, por la charla. Esta mañana eh, te dije, ve, qué bacano, pues como que tu tema esté relacionado con unas palabras que les mandé yo a ellos al grupo, porque fueron muy exhortativas, exhortantes, no sé cómo se dice, si exhortativas, exhortantes. Y a veces uno desde la humanidad se cuestiona mucho. Entonces, yo soy una que, pues no sé vos cuánto tiempo lleves caminando con el Señor, muchos años, ¿cierto? llevo o sea, yo conocí al Señor en el 2012, pero pues allí yo creo que haya tenido intimidad con Dios, o sea, la verdad, porque yo conocí al Señor, pues no sabía que no podía, pues como hablar con Él y todo el cuento. Pensaba que eso le pasaba a los santos, eso apenas fue para como en el 2018, 2019, Ah, imagínense. bueno, entonces más o menos ahí como un tiempito similar. Pues aunque nosotros empezamos en el 2018, pero como así como sirviendo y eso, es más reciente. Entonces, el Señor a veces, yo les decía nada menos esta mañana que el Señor tiene como sus momentos. Entonces, a veces es muy suavecito, muy amorosito, a veces es un poquito más directo y más fuerte en sus palabras. Y yo creo que Jesús, pues, es la muestra de ello. Él era muy duro en sus palabras y no me imagino yo, o sea, pues que Jesús en su momento públicamente me dijera hipócrita, porque sé que lo soy en muchos momentos. Yo creo, ahorita te explico, gordo, que lo vivimos todos durante todos los días, así sea pequeñito, eh, pero, pero nosotros ya vivimos como, como vos decías, como esa invitación de si vivimos pues como con Dios, pues debemos ser diferentes, ¿cierto? Porque pues si estamos haciendo las mismas cosas que hace todo el mundo, crean o no crean en el Señor, pues entonces, ¿cuál sería como ese plus, como eso distinto que uno tiene? Y me identifico mucho contigo y creo que reafirmaste como mi sentimiento en algún momento que te escuché hace ya varios meses de que anhelas mucho la santidad. Y yo les he mencionado a las personas del grupo que yo personalmente anhelo mucho la santidad y es muy complicado, especialmente en una persona como yo, porque vine como cargada de mucho pecado al Señor y fue pucha, lo veo como algo muy lejano, pero sé que no es imposible, pero sé que también cuesta y que requiere pues como esfuerzo y sacrificio, pero vale la pena. Para mí, al igual que tú, pues Dios eh, me hace sentir, vos todavía no sos papá, pero lo vas a hacer y vas a, lo que no vives con Aleja, que solo vives con el Señor, que es como algo muy interno, algo inexplicable, a mí me pasa igual y yo no vivo ese tipo de sentimientos o de emociones eh, con Samuel, mi hijo, o con mi esposo. Y hay cosas que yo solamente experimento en la presencia de Dios. Y es una cosa brutal y es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. O sea, mejor dicho, es una cosa sensacional y la vida, como vos decías, pues va a seguir teniendo sus altos y sus bajos, pero uno sí puede con la actitud, pues como hacer un poquito más liviano el viaje. Cuando uno definitivamente conoce quién es su Dios y, por ejemplo, los que hemos tenido alguna manifestación en cuanto a la provisión,
eso no se debería olvidar jamás, porque si el Señor ya se manifestó en tu vida, ay, qué lindo, en alguna cosa en cuanto al dinero, pues así se manifiesta en otro momento. Entonces, pues como que el estrés, la carga, la ansiedad, con el tiempo debería disminuir. No se va porque vos también lo decías y lo recalco muchísimo en el grupo, las emociones hacen parte de nosotros, pero hay que tratar de dominarlas y es la actitud, o sea, y el Señor, pues el Espíritu Santo es el que nos da el favor y la gracia de tener una buena actitud, a pesar de que aún tienes esa dificultad familiar, personal, económica, laboral, de cualquier índole, pero, pero estar alegres y llamar la atención y como que captar como esa cosa en los demás a través de quién es uno, ¿cierto? E ir corrigiendo esas cosas, como decía Lore, como decías vos, porque yo soy una que aún el día de hoy soy muy de doble sentido y es algo que hasta el momento ha sido incontrolable, o sea, se me sale impresionante, o una grosería, o por ejemplo, mucho decir una palabra que no puedo decir acá, pero digo Marina, ¿cierto? Y se me sale en todo, y no quisiera, o sea, en eso tan mínimo que precisamente esa es la santidad, pero son, como vos decías, esa constancia diaria que no basta con 5 minutos, sino que realmente qué tiempo yo le estoy dedicando al Señor. Y bueno, no, muy agradecida contigo, con el Señor, porque el Señor es muy especial y Dios como que, como decía Lina, cuando un mensaje es importante y se tiene que dar, se da. Y si la persona no lo quiere escuchar, como decía Lina, se lo repite, así sea a través de otra Mm, persona. Y pues vos y yo no, esta mañana yo te dije, mm, ay, qué rico que hablaras de lo mismo, y yo pensaba dentro de mí que me preguntara pues qué les dije o algo, pero no, tu respuesta fue, ¿cómo fue que me dijiste? Como que esperemos que así sea. Y yo como que, bueno, no me dio pie para decirle, Cami, no le hables de tal cosa, o sea, no, pero porque el Señor ya lo había dispuesto. Y es sí, soltar como esas cargas y simplemente dejar orar al Espíritu Santo y ya cada uno dejar que el Señor haga su proceso, no ser esa tierra fértil y ser dóciles y abrir el corazón y decirle, juepucha, esto es muy duro, o sea, no sé cómo lo vas a hacer o no sé cómo lo vamos a hacer más bien porque el Señor no es quien hace todo, nosotros debemos cooperar con Él en muchos sentidos, pero Él hace la parte grande, la parte difícil. Entonces, de verdad que mil y mil gracias, Dios te bendiga y me encanta pues como eh, que cada vez mis hermanos reciban como ese conocimiento, que como les decía esta mañana, es importante llevar ese conocimiento que ya tenemos, porque esto que tú estás diciendo hoy, que yo dije en la mañana, son cosas que ya sabemos hace tiempo, pero no ha calado en el corazón. No o no lo hemos permitido nosotros, o no lo hemos pedido, o mm, no hemos querido, ¿cierto? Y ya es momento de empezar a ejecutarlo, a decirle, venga, pues, ¿qué hay que hacer, hermano? Entonces, Dios te bendiga y te multiplique ese amor y nos te dé la gracia que le pido también para mí de santificarnos, porque maravilloso, maravilloso, no tanto por nosotros, sino por Él, porque fue pucha, cómo le compensamos lo que ya hizo en una cruz, que ya fue, como tú bien lo decías, ya hizo todo, Él ya lo hizo todo, ya, con eso, ujú. mejor dicho, le debemos todo la vida. Entonces, bueno, Dios te bendiga, un abracito, feliz noche y bueno, terminemos con la Ok. oración. No, hay algo importante. Esto es un momento de santidad de todos nosotros. Nosotros acá en este momento estamos teniendo un momento de santidad. Entonces, bueno, ¿cómo permanece uno en santidad? Y miren, me acordé de algo, ya como por último. Eh, Vean, yo les dije, en el 2012 tuve mi primer encuentro con el Señor, pero solo hasta el 2018 supe que había intimidad con el Señor. Y solo hasta el 2022 me vengo a dar cuenta que hay algo que se llama la oración de corazón. La oración de corazón. Y es tener todo el tiempo presente al Señor, hablar con Él por medio de una ejaculatoria. Entonces, por ejemplo, ya mi mente mantiene más ocupada aún todo el tiempo porque, pues, si no estoy concentrado en algo laboral o lo que sea,
Estoy hablando con Jesús todo el tiempo. Entonces ya encontré la palabra Mateo 12:36, dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues ya mi mente mantiene ocupada en esa oración de corazón. Y había eso se llama El Peregrino Ruso, lo leí ese libro. Él decía, Jesús mío, ten misericordia de mí. Y era la palabra que él repetía todo el tiempo. Pero hay muchas, ¿cierto? Puede ser cualquier otra ejaculatoria. Él decía eso y la repetía todo el tiempo. Jesús mío, ten misericordia de mí. Jesús mío, ten misericordia de mí. Y empezó haciéndola 1000 veces en el día, luego 3000 y luego ya era todo el tiempo. Y esa oración del corazón, pues digamos que nos mantiene ocupados siempre nuestra mente en Él, en Jesús, ¿cierto? Entonces cuando uno tiene esa oración del corazón intacta o compenetrada en uno, pues difícilmente la vas a dedicar para decir otras cosas, ¿cierto? Palabras de doble sentido, en fin, entonces ya saben, esa es la palabra Mateo 12:36. Este es un momento de santidad, o sea que ser santo sí se puede. Acá hemos tenido una hora quizás más o menos de santidad, donde estamos ubicados y concentrados aquí hablando de Dios, y las tenemos también en otros espacios en otro momento, y si hacemos la oración de corazón también la vamos a tener, y cuando vamos y damos caridad al otro también tenemos momentos de santidad, y cuando oramos por alguien también, cuando hablamos de Dios, le hablamos de Dios a alguien también. Entonces ser santo sí se puede, cuando vas a misa, cuando haces el rosario, se puede. Eso también es como lo bueno, ¿cierto? Como la buena noticia. Ser santo se puede y Dios hoy pide con nosotros. Vamos a escuchar esta canción que es muy hermosa. No sé si alcanzan a escuchar. ¿Sí se escucha más o menos? Sí. Esta canción lo dice que se llama Testigos de la Hermana Inés de Jesús. Y yo creo que hay que ser testigos. Estamos llamados a eso. Si es a Cristo, demuéstralo, pues si no hay obras, tampoco hay fe. No hay, si no las hay, no hay, si no las hay. Quien ama dice Jesucristo, y anda en tinieblas, se contradice, no, pues miente y es esclavo de su error, segura muerte, si no se vuelve a Dios. Vivir para Dios es ser testimonios de amor, amar al Señor, descargar con nuestra cruz y ser fiel. Testimonios de amor, cargar con nuestra cruz y ser fieles. Llevamos dentro tu nombre escrito, como cristianos somos testigos de contigo, caminamos siempre por sendas de verdad, constantemente luchando por llevar tu amor ardiente al que vacío está por no conocerte y pierde tu amistad. Vivir para Dios es ser testimonios de amor, amar al Señor, descargar con nuestra cruz, estamos llamados a vivir en perfección y con nuestro ejemplo
Somos testigos de aquel que es el amor, Señor. Te damos gracias por esta noche. Yo te doy gracias por cada uno de estos hermanos que se conectaron, por los que no pudieron hacerlo, por los que se conectaron y se salieron, Señor, para que también la palabra que es tuya y que es vida en cualquier momento les llegue a través de cualquier persona, que sea lo que sea que necesiten, Señor. Tú se las des a conocer y que esas palabras transformen su corazón y su vida, que nosotros seamos testigos tuyos, que podamos reflejar el amor que tú nos das a nosotros, podemos nosotros darlo también a aquel que lo necesita, en el servicio, en la caridad, una fe con obras, Señor, pero que sea siempre nuestro ejemplo, nuestra mejor evangelización. Todo esto, Señor, y todas las intenciones que tienen cada uno de ellos en su corazón, hoy te las entrego, Padre. Pido la intercesión de la Santísima Virgen María. Tú, Virgen Santa, que acortas tiempos y que eres el camino más corto y seguro para llegar a tu Hijo Jesús, yo te pido que purifique las intenciones de cada uno de estos que también son tus hijos y son mis hermanos, para que sean escuchadas y cumplidas, si es para el bien de sus almas, lo más pronto posible, Señor. Yo te lo pido, Virgencita, lo clamo por tu intercesión. Tú que con tu llanto, con tu tristeza, pero también con tu fe, hiciste que tu Hijo Jesús resucitara antes de los 3 días, antes de esas 72 horas. Lo hizo por amor a ti, que también por amor a ti trajo el vino y la alegría a aquella boda con 6 tinajas. 6 tinajas que representan lo que está incompleto, lo que no ha sido completado. Aquella noche en esa boda fue completado por tu Hijo Jesús, por el amor mismo. Es eso lo que nosotros necesitamos hoy en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro hogar. Ese vino nuevo, ese amor, esa alegría, ese gozo. Virgen Santísima, esas intenciones que tienen cada uno de ellos, esos deseos que tienen, si estaban planeados para más adelante, yo te pido, Virgencita, que sean cumplidos lo antes posible. Si bien estos deseos no corrompen sus almas, así sea. El Señor los bendiga y que la paz y la gracia de Dios esté con todos ustedes. Un abrazo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, que estén muy bien, que descansen. Amén. Amén. Gracias. Más gracias, Juan Camilo. Gracias. Descansen todos. Los dejo porque yo no tengo hijos, pero tengo una hija de 28 años que me está esperando. Amén, una feliz noche, Dios los bendiga, que descansen. Chao. Chao, chao. Cami, mil gracias.